Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los compañeros a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Luis Zuluaga, hago parte del grupo de estudio de la OPEC 127737 con la líder Zaida y para esta ocasión nos toca explicar lo referente a los derechos fundamentales de la Constitución Política y de la estructura del Estado. En el capítulo primero de la Constitución Política encontramos desde los artículos 11 hasta el 41 esos derechos que consideramos como fundamentales. El artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Hace referencia a la de las empresas. Pueden crear empresas y estas se crean en base a una personalidad jurídica. Artículo 15. Todas las empresas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privadas son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura. Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarle funciones públicas y establecer los debidos controles. Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto.
ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión, ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se aleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo y por sí o por interpuesta persona el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Artículo 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de aprehensión. Si escogiere a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento del morador. Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Artículo 35, el cual fue modificado por el Acto Legislativo primero de 1997 y queda así. Artículo primero. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma. Artículo 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede, primero, elegir y ser elegido. Segundo, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Tercero, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Cuarto,
revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. Quinto, tener iniciativa en las corporaciones públicas. Sexto, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Séptimo, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la presente Constitución. Ahora pasaremos a estudiar la estructura del Estado. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El Estado y su organización en Colombia. El Estado es una entidad política que se forma cuando en una porción de la superficie terrestre un conjunto de personas se organiza jurídicamente y bajo el mando de un gobierno buscan mantener el orden. Además, está basado en los principios de soberanía popular, división del poder o división tripartita del poder, reconocimiento de los derechos fundamentales, carácter representativo de las autoridades, legitimada y establecida por una constitución. Estructura del Estado. Está conformado por las ramas del poder público. Es el conjunto de instituciones públicas que, por mandato de la Constitución política, ejercen de manera permanente las funciones del Estado. Así como podemos ver en el siguiente organigrama, esa estructura se clasifica o se organiza de diferentes formas. Una es de poder, las cuales incluyen las ramas legislativas, las ramas ejecutivas y las ramas judicial. Otros organismos de control, en los cuales incluimos a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Auditor General de la República. Una organización electoral que se divide en el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, y una organización territorial en la cual vemos que se diferencian o se clasifican en departamentos, distritos y municipios. Aquí vemos cómo se organiza el poder. La rama legislativa. El Congreso de la República es el órgano que constituye el eje de la democracia y a él se le asigna por antonomasia las funciones de la rama legislativa. Este tiene una estructura bicameral. Está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. A la rama legislativa, como expresión del principio democrático, le corresponde hacer las leyes, las cuales son el más importante instrumento de regulación social. Además de su función de hacer las leyes, se le ha atribuido en su condición de poder constituyente derivado o secundario la posibilidad de reformar la Constitución a través de actos legislativos. Las normas orgánicas que dan el funcionamiento y regulan al Congreso de la República, como la vemos aquí enunciada, la Ley 3ª de 1992 expide normas sobre la constitución del Congreso de Colombia. Luego es modificada por la Ley 5ª que expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Luego la Ley 186 de 1995 que modifica parcialmente la Ley 5ª. Luego viene la Ley 475 de 1998, en la cual se crean las oficinas coordinadoras del control interno del Honorable Senado de la República y la Honorable Cámara de Representantes. Luego, la Ley 974 de 2005 se adecúa el reglamento del Congreso al régimen de bancadas. Y por último, la Ley 1147 de 2007 adiciona a la Ley 5ª y crea la Comisión Especial de Modernización y las Unidades Coordinadoras de Asistencia Técnica Legislativa y Atención Ciudadana del Congreso de la República. Las funciones del Senado y de la Cámara de Representantes o del Congreso se pueden definir en una función constituyente. Sirve para reformar la constitución política mediante actos legislativos. La función legislativa.
elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. Función del control político: requerir y emplazar a los ministros del despacho y demás autoridades y además conocer las acusaciones contra los altos funcionarios del Estado. Judicial: la función judicial: juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. Electoral, una función electoral: elegir Contralor de la República, Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, además del Defensor del Pueblo y en algunos casos el Vicepresidente de la República. También tiene una función administrativa, en la cual se basa en establecer la organización y funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. Y también tiene un control público, en el cual le permite emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a efecto de que rindan declaraciones orales o escritas sobre hechos realizados con indagaciones que la comisión adelante. Y por último, una función protocolaria, la cual sirve para recibir a los jefes de Estado o de gobierno de otras naciones. La Cámara de Representantes. Una de sus atribuciones especiales, como mencionábamos, era la de elegir el defensor del pueblo, también la de examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto del Tesoro que le presente el Contralor General de la República, conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por particulares contra los expresados funcionarios y se preste mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere competente. A mano derecha vemos la estructura en un organigrama de la Cámara de Representantes. Está dividido en comisiones. Una de esas comisiones es la Comisión Constitucionales Permanentes, que se dividen de la primera hasta la séptima. Luego están las comisiones legales, de las cuales incluimos la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, Comisión de Acreditación Documental, Comisión Legal de Cuentas, Unidad de Auditoría Interna, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, comisiones especiales que hacen parte de las comisiones, comisión adscrita, organismos nacionales e internacionales. Luego vienen las comisiones especiales de seguimiento, las comisiones de modernización del Congreso y luego vienen las comisiones accidentales que están conformadas por la Comisión de Paz y la Comisión de Seguimiento y Sustitución de Cultivos Ilícitos. El Senado tiene como de sus funciones admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente y vicepresidente de la República, conocer licencia al presidente para separarse temporalmente del cargo no siendo caso de enfermedad, declarar el abandono del cargo y la incapacidad física permanente del presidente de la República, decidir sobre las excusas del presidente para ejercer la presidencia de la República, elegir los magistrados de la Corte Constitucional, elegir al Procurador General de la Nación. A mano derecha vemos la estructura del organigrama del Senado de la República, que cuenta con una Secretaría General y está dividido en su Secretaría General, sección de leyes, sección de relatoría, sección de grabación, unidad Gaceta del Congreso y las comisiones. De esas comisiones las podemos dividir en 4 comisiones. La primera subdivisión, comisiones constitucionales permanentes, van desde la comisión primera hasta la séptima y ellos ven temas, obviamente en cada comisión diferente, cada una es un tema específico. Luego la subdivisión de las comisiones legales, la cual se compone la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, Comisión de Derechos Humanos y Audiencia, Comisión de Acreditación Documental y la Sala de Instrucción, Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, Comisión Legal de Seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Luego viene otra subdivisión, las comisiones especiales, comisiones adscritas a organismos nacionales e internacionales, las comisiones especiales de seguimiento, comisión de crédito público y comisión de modernización y como una subdivisión propia, comisiones accidentales. Luego está esta otra parte de la estructura organizativa del Senado que hace parte de la mesa directiva conformada por el presidente, sus oficinas de información y prensa y oficina de protocolo, el primer vicepresidente y la segunda vicepresidencia. Luego está la Dirección General Administrativa, dividiéndose en la división jurídica, división de planeación y sistemas, división de recursos humanos, división financiera y presupuesto, división de bienes y servicios.
Se le agregan ciertas funciones al Senado, como la de aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el gobierno, autorizar al gobierno para declarar la guerra a otras naciones, permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, rendir concepto previo al gobierno sobre la prórroga para un segundo periodo del estado de conmoción interior. También conocer las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República y elegir los miembros de la Comisión de Administración del Senado. Ahora pasamos a la rama ejecutiva. Le corresponde a la administración del Estado, para lo cual deberá realizar todos los actos, hechos, operaciones administrativas y los contratos para la realización material de los fines del Estado. Su principal función es gestionar las políticas públicas y administrar los bienes de la nación. Ejecuta el cumplimiento de las leyes y representa al Estado. Le corresponde ejecutar de forma organizada todas las actividades administrativas que estén al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Se puede garantizar las funciones en tres áreas: política, administrativa y otras reglamentaristas. Características: goza de amplia iniciativa de reforma constitucional, goza de la posibilidad de convocar al Congreso sesiones extraordinarias para efectos que se discutan los asuntos que determine el propio presidente de la República y goza de la posibilidad de expedir normas con fuerza de ley en diversas circunstancias, por medio de decretos, leyes, con base en la habilitación expresa del Congreso. A mano derecha vemos un mapa sobre cómo puede ser la estructura de esta rama ejecutiva, donde podemos diferenciar la presidencia de la República, la vicepresidencia, los ministros, la superintendencia, establecimientos públicos, empresas industriales de comercio del Estado, sociedades de economía mixta, departamentos administrativos, entidades descentralizadas indirectas y entidades de carácter especial. Organismo. Presidencia de la República. Es el jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, como lo establece el artículo 115 del Código de la Constitución Política. Maneja las relaciones internacionales y lo representa en el exterior. Al mismo tiempo, como jefe de gobierno, se encarga de los asuntos internos con la colaboración de los miembros del gabinete de gobierno. También cabe aclarar que es el jefe supremo de las fuerzas públicas, jefe supremo de las fuerzas militares y policías. Dentro de sus funciones encontramos dirigir las relaciones internacionales, dirigir la fuerza pública, conservar en todo el territorio el orden público, dirigir las operaciones de guerra cuando sean convenientes, proveer la seguridad exterior de la República, sancionar, promulgar, obedecer las leyes y velar por su estricto cumplimiento, ejercer potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la ejecución de las leyes, presentar un informe al Congreso al inicio de cada legislatura sobre los actos de la administración y la ejecución de planes y programas de desarrollo, crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administración central, entidades u organismos administrativos nacionales, modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley y distribuir los negocios según su naturaleza entre ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos, decretar su inversión de acuerdo con las leyes, ejercer la inspección, vigilancia y control de la enseñanza y los servicios públicos sobre las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras, celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y a la ley, organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, regular el comercio exterior y ejercer la intervención de las entidades financieras, bursátiles y entre otras. Los ministerios son los organismos que persiguen en importancia a la presidencia de la República. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la coordinación del presidente de la República, le corresponde formular las políticas atenientes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley. Funciones de los 13 ministros.
Preparar los proyectos de ley, de decreto y resolución relacionados con su rama. Cumplir las funciones y atender los servicios que le están asignados. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversión y otros desembolsos públicos correspondientes a su sector y los planes de desarrollo administrativo del mismo. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica. Participar en la formulación de la política del gobierno en los temas que les correspondan y adelantar su ejecución. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las respectivas leyes y estructuras orgánicas, las superintendencias, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía mixta que a cada uno de ellos estén adscritas o vinculadas. Impulsar y poner en ejecuciones planes de desconcentración y delegación de las actividades y funciones en el respectivo sector. Velar por la conformación del sistema sectorial de información respectivo y hacer su supervisión y seguimiento. Departamentos administrativos. Son organismos del sector central que forman parte del gobierno en la misma jerarquía de los ministerios, pero sin iniciativa legislativa. Son entidades de carácter técnico encargadas de dirigir y coordinar un servicio y otorgar al gobierno la información adecuada para la toma de decisiones. Tenemos como ejemplo de los departamentos administrativos el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo o Nacional de Estadísticas, DANE, que cada uno se le encarga, se le relaciona una función en específico. Por ejemplo, al DANE se le encarga la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas únicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para los organismos internacionales de los cuales el país hace parte. El DAF, entidad que en coordinación con la Presidencia de la República fija las políticas en materia de desarrollo administrativo, de modernización institucional, de gerencia del talento humano al servicio del Estado y del manejo del Sistema General de Información Administrativa. El DNP se encarga de diseñar, hacer viable y controlar las políticas de desarrollo económico, social y ambiental del país en coordinación con los ministerios y los entes territoriales. Establecimientos públicos. Los establecimientos públicos, junto con las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, conforman el grupo de las llamadas entidades descentralizadas, las cuales son una expresión de la descentralización especializada o por servicios en la cual el poder central se encarga por mandato legal a una persona jurídica pública creada para el efecto con el objetivo que atienda exclusivamente el servicio y se especialice en su prestación. Según la Ley 489 de 1998, los establecimientos públicos son organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas de derecho público y que reúnen las siguientes características. Debe poseer personería jurídica, es decir, sujetos de derechos y obligaciones, una autonomía administrativa, la cual la faculta para manejarse a sí misma, y tener un patrimonio independiente, el cual es constituido con bienes o fondos públicos comunes o con el producto de impuestos, tasas o contribuciones de destino especial. Las empresas industriales y comerciales del Estado. Las secciones que consagre la ley y que tienen las siguientes características para definir estas son las siguientes. Personería jurídica, autonomía administrativa, capital independiente constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones de destino especial. Como ejemplo de estas empresas están la empresa Ecopetrol, que es empresa colombiana de petróleo, que está vinculada al Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Aéreo de Territorios Nacionales, SATENA, que está vinculada al Ministerio de Defensa Nacional. La Sociedad de Economía Mixta son organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con partes estatales y de capital privado. En otras palabras, de capital estatal y de capital privado, creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la ley. Para su constitución es necesario la realización de dos actos jurídicos. La ley, que las autoriza, determina las condiciones de participación del Estado, y el contrato de sociedad, mediante los cuales los socios se comprometen a hacer los aportes correspondientes en dinero, trabajo u otros bienes con el propósito de realizar la repartición de utilidades de acuerdo a las actividades que definen como objeto de la sociedad.
Las sociedades de economía mixta presentan las siguientes características. Poseen personería jurídica, una autonomía administrativa. Esta autonomía presenta varios grados dependiendo de la participación del Estado dentro de la sociedad, de manera que entre menor participación económica del Estado existirá mayor autonomía. Adicionalmente, son ellas mismas las que establecen las tarifas y precios para sus servicios y productos. Capital público y privado. Los aportes que integran la sociedad pueden ser dineros en efectivo, laborales o inmateriales, pero los aportes estatales, según el artículo 463 del Código de Comercio, pueden consistir en ventajas financieras o fiscales, garantías de las obligaciones de la sociedad o suscripción de los bonos que ella emita, auxilios especiales, concesiones, etc. La organización de las sociedades de economía mixta corresponde a la de las sociedades comerciales, prevista en el Código de Comercio e implica la existencia de una asamblea de accionistas o junta de socios, de una junta o consejo directivo y de representantes legales que tienen la denominación de gerentes o presidentes. Entidades descentralizadas indirectas. Las entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado son las creadas por la participación de otras personas jurídicas, como los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las entidades territoriales o la nación. Estas entidades son productos de acuerdo de voluntades entre las anteriores personas, mientras que las directas, excepto de las sociedades de economía mixta, son producto de la voluntad unilateral de la nación o de las entidades territoriales locales. Dependiendo de la participación de las diferentes entidades, pueden existir sociedades de economía mixta indirectas, sociedades entre entidades públicas, asociaciones o corporaciones de participación mixta, asociaciones entre entidades públicas, fundaciones de participación mixta, fundaciones de capital público. Entidades de carácter especial. Son aquellas entidades que, siendo entidades de orden nacional, no se adecúan a los tipos tradicionales descritos anteriormente, dada la especialidad de sus funciones. Dentro de estas entidades se encuentran unidades administrativas especiales, según la Ley 489 del 98. Las unidades administrativas especiales, como ejemplo de estas, están la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Universidad Nueva Granada, adscrita al Ministerio de Defensa, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que está adscrita al Ministerio de Transporte. El Fondo de Garantías Financieras, creado por el artículo primero de la Ley 117 de 1985, con el fin de garantizar la confianza de los depositantes en el sistema financiero. Desde su creación, FOGAFIN se ha concentrado en tres frentes: las operaciones de apoyo a la banca, las privatizaciones y la vigilancia de los procesos liquidatorios de entidades financieras, que incluye el pago de seguro de depósitos. Banco de la República, que es la entidad encargada de ejercer las funciones de banca central, organizado como una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. La Comisión Nacional de Televisión, creada para la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado por los servicios de televisión y la elaboración de políticas relacionadas con el tema. Corporaciones autónomas regionales, las CAR, son entes integrados por las entidades territoriales que por sus características conforman un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, encargados de administrar en su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. Entes universitarios autónomos corresponden a las universidades estatales u oficiales, las cuales deben organizarse como entes universitarios autónomos vinculados al Ministerio de Educación Nacional, los cuales cuentan con las siguientes características: personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y un patrimonio independiente. Empresas oficiales mixtas de servicios públicos. De acuerdo al anterior artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, y estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Por su parte, la Ley 142 de 1994 expidió el régimen de servicios públicos y en el artículo 17 establece que las empresas cuyo objeto es la prestación de estos servicios deben ser sociedades por acciones o empresas industriales y comerciales del Estado. Entidades públicas de seguridad social corresponden a las entidades promotoras de salud pública,
y a las empresas sociales del Estado, creadas por la nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud, se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 del 96 y la Ley 489 de 1998. Ahora pasamos a la rama judicial. Es la encargada de administrar justicia y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado, encargada por la Constitución política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades para lograr la convivencia social. El artículo 246 de la Constitución establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y a las leyes. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 247, la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver conflictos individuales y comunitarios. A mano derecha podemos ver cómo se divisiona la rama judicial en 4 jurisdicciones, que es la ordinaria, la contencioso administrativa, la constitucional y una jurisdicción especial. Y existen unos entes el cual suplen ciertas funciones y hacen parte de este ciclo o este entramado de la rama judicial, que vendría siendo la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. La rama judicial está conformada por 4 jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, la contencioso administrativa, la constitucional y las jurisdicciones especiales. Hacen parte de esta rama también la Fiscalía General de la República y el Consejo Superior de la Judicatura, como lo mencionamos anteriormente. La jurisdicción ordinaria es la encargada de resolver los litigios relacionados con los asuntos civiles, comerciales, penales, laborales, agrarios y de familia. Esta jurisdicción es administrada en orden jerárquico por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, los juzgados del circuito, los juzgados municipales y los demás juzgados especializados y promiscuos que sean creados conforme a la ley. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. El artículo 234 de la Constitución expresa que se compondrá de un número impar de magistrados que determine la ley y se divide en salas para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley. Dentro de las funciones consagradas en el artículo 235 se encuentran: actuar como tribunal de casación, juzgar al presidente de la República y a los altos funcionarios de que trata el artículo 17.418, por cualquier hecho punible que se le imparte, investigar y juzgar a los miembros del Congreso, juzgar previa acusación al fiscal general de la Nación, a los ministros del despacho, al procurador general, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, y a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de la misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales almirantes de la fuerza pública por hechos punibles que se le imputen. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación, en los casos previstos por el derecho internacional. Darse su propio reglamento. Las demás atribuciones que señale la ley. La jurisdicción ordinaria también ahora le sigue los tribunales superiores del distrito judicial. El territorio nacional se divide en distritos judiciales, en cada uno de los cuales hay un tribunal superior, cuya composición y atribuciones es determinada por la ley. Actualmente existen 32 distritos judiciales y en consecuencia igual número de tribunales superiores. Los tribunales superiores del distrito judicial se dividen en 4 salas: civil, penal, laboral y de familia. Y en algunas de ellas se ha creado la sala agraria. Están integrados mínimo por 3 magistrados, en cuyo caso existe una sala mixta, o se dividen en salas según las especialidades de su jurisdicción. Los juzgados: al interior de cada distrito judicial existen juzgados de diferentes categorías. Se encuentran los juzgados regionales, que juzgan ciertos delitos de especial importancia y que tienen una duración de 10 años, al cabo de los cuales pasará a los jueces del circuito o los que deciden esta ley.
La contenciosa administrativa. Según el Código Contencioso Administrativo, esta jurisdicción se encarga de juzgar las controversias originadas en actos y hechos administrativos de las entidades públicas y de las privadas cuando cumplen funciones públicas, salvo cuando se trate de controversias sobre providencias dictadas en juicios de policía de carácter penal o civil. Esta jurisdicción está integrada por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los jueces administrativos. Consejo de Estado. Es el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa. Según lo establecido en la Constitución, estará compuesto por el número impar de magistrados que determine la ley y se divide en las salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley. Las principales atribuciones del Consejo de Estado son desempeñar las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser oído en aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley. Conocer de los casos de pérdida de investidura de los congresistas. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley. Para el cumplimiento de estas funciones, el Consejo de Estado está organizado en 3 salas. La sala plenaria, compuesta por 26 miembros de la corporación. La sala de lo contencioso administrativo, compuesta por 22 consejeros. Y la sala de consulta y servicio civil, compuesta por 4 consejeros. Los tribunales administrativos. En la actualidad existen los siguientes tribunales administrativos de distrito judicial cuyas funciones se encuentran contenidas en el Código Contencioso Administrativo. Ahora pasamos a la jurisdicción constitucional. La Corte Constitucional es el órgano al cual se le confía la guarda de la integridad suprema de la Constitución. Según la Ley 270 del 96, la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados, elegidos por el Senado de la República, para periodos individuales de 8 años, de ternas que presentan 3, el Presidente de la República, 3, la Corte Suprema de Justicia y 3, el Consejo de Estado. Tiene a su cargo las siguientes funciones. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución por vicios de procedimiento en su formación. Decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria al referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Decidir sobre demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre las excusas de los congresistas por falta de las sesiones. Decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los estados de excepción. Decidir sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales. Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Decidir sobre la exigibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Darse su propio reglamento. Jurisdicciones especiales. Las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. Adicionalmente, la Constitución prevé la creación de jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. La justicia penal militar también administra justicia. Hacen parte de esta rama también la Fiscalía General de la Nación. En su artículo 249, la Constitución Nacional determina que la Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal. Está integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.
La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. Consejo Superior de la Judicatura. Con el fin de garantizar en mayor medida la autonomía de la rama judicial, la Constitución del 91 creó el Consejo Superior de la Judicatura como un órgano fundamentalmente administrativo y disciplinario de la rama judicial. Está conformado, de acuerdo al artículo 254 de la Constitución, por dos salas. La sala administrativa, integrada por 6 magistrados elegidos para un periodo de 8 años, así, 2 por la Corte Suprema de Justicia, 1 por la Corte Constitucional y 3 por el Consejo de Estado. Sala Jurisdiccional Disciplinaria integrada por 7 magistrados elegidos para un periodo de 8 años por el Congreso de ternas enviadas por el Gobierno. Muchas gracias.